El ser humano fue creado para caminar con Dios. Una vez que el hombre tomó la decisión de apartarse de Dios y vivir una vida independiente, comenzaron todos los problemas que hoy acarrea la sociedad, cada ser humano, cada familia, cada institución. Y bueno, la meta del cristiano es crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. De hecho, el teólogo San Agustín se refirió a esta necesidad del hombre de caminar con Dios, que dijo que en el alma del ser humano existe un hueco, un espacio del tamaño de Jesucristo, y hasta que Cristo no entre a ese lugar, el hombre no se sentirá realizado, no se sentirá en paz. Recuerdo que se narra la historia de un varón que vivió en Francia en la época tal vez más crítica de su historia, que fue consultado por hombres del alto gobierno, porque este hombre no era un científico, no era un intelectual, no era un gobernante siquiera, era un simple ayudante de cocina, que en su mayor parte del día lo que hacía era lavar platos, lavar grandes ollas y limpiar el piso. Pero este hombre, lo que sí sabía, el arte mayor de su experiencia, era el arte de caminar con Cristo. Caminar con Cristo es la segunda parte del tema que compartiré. Este hombre se llamaba el hermano Lorenzo. Vivía en la época cuando el gobierno buscaba dirección espiritual para buscar de Dios la solución para el país, que estaba sumido en una profunda crisis porque estaba golpeado por 30 años de guerra. Había problemas de toda índole y los franceses pasaban por abundantes tumultos y mucha inestabilidad durante el siglo XVII. Pero cuando buscaron a los religiosos que supuestamente los deberían dirigir, hombres famosos de su tiempo, no encontraron en ellos, en ninguno de ellos, una orientación que les pudiera satisfacer y sacarlos de la situación que estaban viviendo. Pero cuando fueron a este simple hombre, encontraron que en él se encontraba algo sobrenatural, una sabiduría que no era normal. Se encontraba una serenidad, una paz, una autoridad que no era del común del pueblo ni de ningún líder religioso. Estos hombres de gobierno, cuando fueron a consultarlo y se enteraron de la sabiduría de este varón, empezaron a tomar turno para poder ir a hablar con él. Y se trataba de un simple ayudante de cocina, pero que su secreto era caminar con Jesucristo. Este hombre aprendió a caminar de tal modo con Jesús que Jesús lo llegó a amar profundamente. Jesús amaba estar con el hermano Lorenzo. ¿Cómo hizo este hombre para caminar con Jesús de esa forma? Porque oraba continuamente durante el día, y más que sacar un tiempo especial para orar, aprendió a caminar con Jesús. Es decir, aprendió a estar consciente de la presencia de Dios. Aprendió la práctica de la presencia de Jesucristo, que consiste en no ignorar a Cristo. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, Él entra a vivir en el corazón. Pero usted pueda que lo ignore, como mucha gente ignora a un ser querido. Como decía en el tema pasado, podemos tener un matrimonio, pero pueda que ese matrimonio no sea un matrimonio sólido por falta de una comunión íntima con la persona, de conocer la persona con la que vivimos, de respetarla, comunicarse, vivir con la persona. Asimismo hay que caminar con Cristo. Este hombre reconocía su presencia, la presencia de Cristo junto a él diariamente, no lo ignoraba. Cuando limpiaba el piso y hacía sus oficios, lo hacía para él. De tal manera lavaba todas las cosas sabiendo que Cristo podía comer en ellas, limpiaba el piso sabiendo que Cristo podía pasar por allí. Y no se hubiese sabido el día de hoy de este hombre si alguien, un amigo de él, no se ocupara de pedirle permiso para escribir la historia de este hombre, porque incluso llegó a saberse de él porque él aconsejó grandes hombres, como bien lo dije. Y el hermano Lorenzo había descubierto que en medio del bullicio de la cocina
conseguía retirarse en un lugar quieto y solitario, pero dentro de su corazón. Un espacio sagrado en el que disfrutaba de la más íntima y bella comunión con Dios. Si usted aprendiera ese arte, yo estoy trabajando para poder aprender y pulir mi relación con el Señor, porque yo sé que esa es la vida victoriosa y poderosa, llena de paz, de autoridad, de sabiduría, de orientación y de pureza. Porque en la medida que aprendemos a caminar con Jesús, Él mismo va a ayudarnos a sobreponernos a situaciones de nuestras debilidades y todo lo que pueda interrumpir esa comunión. Entonces, este hombre descubrió que el secreto de una vida de intimidad con Dios era reconocer su presencia en el lugar donde uno se encontrara, es decir, en la iglesia, en la calle, en el hogar, en el lugar de trabajo, en el camino, donde quiera que vayamos, podemos estar en comunión con el Señor, manteniéndolo siempre en nuestra mente, nuestros pensamientos, tomando consejo de Él, dirección de Él, porque el Señor llega a ser suficiente para nosotros. Dios quiere ser el todo para nosotros. Pablo dijo, si estás en Cristo están completos. Pero ¿cuándo estamos completos? Cuando aprendemos a caminar con el Señor. Porque Él es quien corrige nuestras vidas, aún los peores hábitos. Él nos guía, nos alienta y nos fortalece. Él está dispuesto a hacerlo. El ejemplo del profeta Daniel es similar. Todos los hombres que llegan a ese nivel espiritual tienen siempre cosas en común. Aprenden a orar, aprenden a obedecer, aprenden a valorar las escrituras, aprenden a tener disciplina, aprenden a cambiar su vocabulario, su forma de pensar, sus hábitos. Así encuentra usted todos estos personajes bíblicos que llegaron a ese nivel. Y así fue el profeta Daniel. En la Biblia no habla de que Dios amara tanto a alguien como a Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, verso 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Pero cuando le dice el ángel de Dios, el ángel Gabriel, le dice a Daniel, muy amado, le está diciendo no solo una vez, cada vez que él venía con un mensaje de parte de Dios, Dios le dice, muy amado. Prácticamente 3 veces en su libro le llaman así. Cuando Dios le dice a alguien así, que lo ama tanto, es porque esa persona ha aprendido a caminar con Él. ¿Qué tal sería que Dios le dijera a cada uno de los que está escuchando este tema, eres muy amado, eres muy amada por el Creador? Eso sería algo extraordinario. ¿Por qué Dios le decía así a Daniel? Porque Daniel había sido llevado junto con sus amigos desde Judá hasta el destierro en Babilonia. Su futuro era incierto, pero descubrieron los caldeos que este hombre tenía una sabiduría especial y lo pusieron también en el gobierno por allá arriba. ¿Por qué él llegó a esos niveles? Porque su grandeza consistía en caminar con el Señor. Y de él podemos aprender varias cosas. ¿Qué hacía Daniel para poder caminar con el Señor? Aplicaba la palabra de Dios, obedecía, mantuvo los hábitos que los relacionaban con Dios, que posiblemente se los enseñaron sus padres cuando estaba en su territorio, pero él pagaba un precio, aunque hay gente que dice que no es pagar un precio, estar orando continuamente, leyendo la Biblia, trabajando en nuestros hábitos para ser transformados, pero yo creo que sí, de algún modo hay que pagar un precio, tienen que tener un estilo de vida diferente, porque es un arte caminar con el Señor. Vivió una vida de oración, rehusó comer el banquete del rey. ¿Por qué Daniel no quiso comer el banquete que le servían de palacio? Porque el banquete venía, Daniel se enteró que esto era sacrificado a los ídolos antes de servirlo, pero también venía con un discurso acompañado que era la política contraria a lo que él sabía, lo que es
contrario a los principios que él conocía. Entonces no quería llenar su mente y su corazón por recibir dádivas de palacio, y prefirió comer una vida sencilla y simple con tal de agradarle a su Dios y mantenerse puro. Si usted quiere aprender a caminar con Dios, tiene que también aprender de estos grandes hombres, tener una continua comunión con el Señor, practicar la presencia de Dios, que es no ignorarlo, sino caminar con el Señor, pero renunciar a dádivas que le pueden traer de repente una invasión en los pensamientos, un cambio en su manera de ver las cosas, porque Dios quiere que veamos las cosas como Él las ve. Por eso dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Porque cuando no caminamos con Dios, entonces queremos caminar nuestros propios caminos, y eso es producto de que tenemos pensamientos que han sido dominados con la política del mundo, con la filosofía del mundo, con todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Entonces le pregunto yo, ¿está dispuesto a mantener las convicciones con Dios? ¿Está usted firme en su fe? ¿Está dispuesto a abandonar hábitos, incluso amigos que le pueden dañar su caminar con Dios? Daniel no se reunía con cualquier persona. Los amigos de Daniel eran 3 hombres que dice la Biblia que eran 10 veces más sabios que sus compañeros en ese tiempo, que los hombres más sabios de Babilonia. Entonces, cuando uno quiere caminar con Cristo, tiene que saber con quién anda también. Que personas que nos ayuden, que nos desafíen, que nos exhorten, que nos digan: hay algo malo en nosotros, tenemos que corregirlo, porque Dios quiere rodearnos de gente correcta para lograr sus propósitos. Daniel fue consejero de 4 reyes, 2 reyes babilónicos y 2 reyes medopersas. ¿Por qué? Porque aprendió esa técnica de caminar con Jesucristo, y para hacerlo debe haber santidad, como dice Amós 3:3, si 2 caminan juntos es porque están de acuerdo. Otra versión dice: caminarán 2 justos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, para caminar con Cristo hay que estar de acuerdo con Él en muchos aspectos, pero básicamente el ingrediente principal es la santidad. El camino de la santidad es el ingrediente principal, y de este tema, uno de los autoridades para hablar de este tema en el último tiempo es el pastor Sergio Scataglini, porque este hombre tuvo una experiencia tremenda con el Señor en este aspecto, que también Dios lo llamó a caminar con Él. En el Salmo 139, verso 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, que Dios está dispuesto a examinarnos. El salmista no se fió de sí mismo, le dijo al Señor: examíname tú. Pero en el caso del pastor Sergio Scataglini, él creía que estaba bien delante de Dios y que era un hombre aprobado por Dios en su caminar con el Señor, porque era un predicador, es un predicador elocuente, muy conocido. Le estuve leyendo el libro Las 12 transgresiones que él escribió, muy tremendo ese libro, puede traer avivamiento a una persona, se lo recomiendo para que lo podamos leer. Pero dice que tuvo una experiencia con la santidad de Dios y se dio cuenta que tenía cosas que no había resuelto en su corazón. El Espíritu Santo, dice, me mostró imágenes del pecado en mi vida, cosas que estaban sin resolver, porque había aceptado una mentira del diablo en el corazón. ¿Cuál es la mentira? La mentira es: siempre tendremos una porción de pecado en nuestro interior, eso es normal. Pero eso es una mentira del demonio. La mentira también está disfrazada con que somos humanos, nadie es perfecto. Pero eso no es así, Dios no ve las cosas de esa manera. Si queremos caminar con Cristo, tenemos que estar dispuestos a purificar nuestras vidas. Porque si no, Dios no nos exigiera que nosotros seamos santos como Él es santo, si no pudiéramos santificarlo.
Scataglini cuenta que tuvo un encuentro con la santidad de Dios mientras me hallaba en el suelo, el Señor me señaló muchas cosas concretas en mi vida que no estaban bien. Yo creía que el tiempo las había borrado porque eran insignificantes según mi criterio. Pero aún los pecados más pequeños para Dios son pecados como cualquier otro. Todo pecado es malvado y destructor. Recuerdo que había endurecido mi corazón contra un hermano, por ejemplo. El Espíritu Santo dice que lo derrumbó al piso y allí llorando le empezó a traer a la mente todo lo que obstaculizaba su caminar con Dios. También recordé, dijo, que mis ojos habían permanecido demasiado tiempo muy fijos en imágenes de cosas que no eran agradables al Señor. El Espíritu Santo le estaba redarguyendo de pecados específicos. Si usted hoy emprende un caminar con Cristo, va a tener una experiencia con Él, pero esa experiencia lo va a llevar a un verdadero arrepentimiento para que Dios lo pueda purificar. Él dice, allí tirado en el piso y llorando por mis pecados, sentía tanto remordimiento que me sentía que estaba enfermo, como si tuviera una fiebre tremenda que se adueñaba de mi cuerpo, donde perdía las fuerzas. El Espíritu Santo le trajo Apocalipsis 3:16, donde dice, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor le dijo, si fueses tibio, prefiero que hubieses sido frío para salvarte, o caliente como los que me sirven para poderte usar a mi manera. Dios no va a usar a un tibio. Y creo que la mayoría de los cristianos, por lo que está viviendo el mundo, hay una tibieza preocupante. Como dijeron varios predicadores en décadas pasadas, si Cristo viniera ahorita a perder el viaje, serían muy pocos los que se fueran. Y creo que eso es una realidad, porque el Señor prefiere una persona fría como un pagano para poderlo salvar, o caliente, lleno del Espíritu Santo para poderlo usar. Proverbios 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solo Dios lo conoce. No basta con una santidad de 90%. El mayor error, dice Scataglini, es no ser como Jesús. Solo tratar de ser lo suficientemente bueno como para ser un predicador, un pastor. Eso no es acepto delante de Dios. Jesús quiere que seamos como Él. Jesús nos llamó a ser como Él. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Ser santo al 98% no es suficiente. Algunas veces permitimos que se nos meta en el corazón unos pecados insignificantes aparentemente. Pero tenemos que preguntar, ¿con cuántos pecados cree que el Señor nos va a permitir entrar en el cielo? Esto lo sigue diciendo Scataglini. ¿Qué porcentaje del mal piensas que nos va a permitir llevarnos con nosotros el día que venga el Señor Jesús? ¿Cuánto pecado puede permitir el Señor tolerar? Lo acepto así porque lo amo. No, Dios acepta a una persona cuando llega a conocerle, pero cuando nace de nuevo, tiene que ir progresando en su relación, en su santidad, en su purificación. Dios puede recibir a una persona sumida profundamente en el fango del pecado. No importa si ha practicado la prostitución, la drogadicción, la delincuencia, lo que sea, de donde usted esté, de allá lo saca Jesús. Pero una cosa es que Dios lo ame como lo encontró, y otra cosa es que Dios lo tolere con una vida mediocre de pecado. Jesucristo y el pecado no pueden vivir juntos en el mismo corazón. Scataglini también pregunta, ¿cuántos ídolos nos llevaremos al cielo con nosotros? Y si vamos a ser como Jesús, nuestra actitud hacia el pecado debe ser enfrentada, porque Él no acepta ídolos. En la iglesia hay personas que permiten que haya veneno en su corazón y en su mente, y esto los está destruyendo.
Nadie se atrevería a comprar una botella de agua mineral que en la etiqueta dijera 90% de agua pura y 2% de agua de la cloaca, de agua de la poceta. ¿Se tomaría usted agua con 2% de agua de la poceta? Yo siempre tomo agua 100% pura. Menos que una persona esté con problemas mentales, tal vez se tomara un agua en esa condición. Eso mismo es lo que muchos cristianos han permitido que pase en su vida. ¿Por qué la gente vive con miedo, con dudas, con pánico? Ahorita, mire, el cristiano, mucha gente está encerrada con un pánico impresionante en sus casas y dependen de otros. Ore por mí. No tienen fuerza. Cuando la Biblia dice, yo no les di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De dónde sale el temor, la inseguridad, la duda, tantas cosas, tanta mediocridad en el cristiano? Porque se le permite pecado en el corazón y no caminan con Cristo. Ahora, aunque haya solo 1% de pecado en nuestra vida, esa pequeña cantidad puede terminar destruyendo toda la vida de un cristiano. Recuerde que existen dos ministerios: el ministerio de la acusación y el ministerio de la intercesión. El ministerio de la acusación lo tiene Satanás, es el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis. Pero el ministerio de la intercesión lo tiene Jesucristo. Entonces estos dos ministerios están continuamente atacando. Uno nos defiende delante de la presencia del Padre, que es Jesucristo, y el otro, que es Satanás con sus demonios, nos mantiene acusando. La acusación de Satanás produce decepción, tortura, todo el tiempo un remordimiento, haciéndonos sentir que estamos mal todo el tiempo, pero no es para ayudarnos, sino es para descalificarnos. Nos da una sensación general de culpa. El enemigo nunca nos ayuda a resolver los pecados, sino nos mantiene todo el tiempo en ascuas, y eso no lo debemos permitir. Dice Cataglini que dentro de la iglesia hay ministros, predicadores, líderes de célula, diría yo, siervos del Señor, cuyo corazón está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero se sienten torturados por la culpa. Ese ministerio no es del Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene para mostrarnos los pecados específicos, para podernos arrepentir, para ayudarnos a buscar el perdón verdadero de Dios y que la sangre de Cristo nos limpie y nos restaure. Pero el espíritu de acusación nos va a mantener todo el tiempo señalando y recordando cosas pasadas que posiblemente incluso ya fueron perdonadas con el motivo de mantenernos esclavizados, y nosotros nos mantiene entretenidos para no caminar con Cristo, para que lo ignoremos al Señor, para mantenernos como que no somos dignos nunca de servirle al Señor y de caminar con Él. Pero eso no es de Dios. Tenga paz, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y Él lo restaurará. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Satanás viene para destruir, para detener los ministerios, para destruirlos, para complicar la vida de nosotros. Pero Jesús viene para restaurarnos. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos enseñe a caminar a partir de hoy en santidad con Él. Permíteme hacer una oración. Le invito a que desde hoy le diga al Señor, Señor, hoy voy a aprender a caminar contigo. Y durante el día, cada día, esto es una práctica continua. A lo mejor se le olvida la mayor parte de los días de la semana que debes caminar con Cristo, pero si mantienes practicando, llegará el momento en que se convierte en un hábito, en un estilo de vida. Oremos. Padre,
Hoy pido perdón por cualquier pecado y pido, Señor, que traiga a la memoria, a la conciencia, pecados específicos que yo sé que son para arrepentimiento y para restauración. Y de no ser así, Señor, si hay una acusación continua, reprendemos todo espíritu de acusación en el nombre de Jesús. Si usted no es cristiano, dígale a Dios: perdona mis pecados, salva mi vida y enséñame a caminar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.